Bueno, buenos días. Como algunos amigos que estáis aquí sabéis, Javier, Juan Ramón, Víctor, hace ya unos años que he dedicado mi trabajo a la traducción, como acaba de decir Tomás, de textos que podrían ser englobados dentro de una categoría de filosofía de la música, algo parecido. Eso fue más o menos antes del COVID, se me vino la idea y el proyecto, y ya con la época del COVID se empezó a fraguar. Y entonces trabajé muchísimo en estas traducciones complicadísimas, la búsqueda de dos textos, en fin, un trabajo que os podéis imaginar muy exhaustivo que hay que hacer. Entonces, la colección ya va para adelante, es una colección de filosofía de la música en euskera. Han salido ahora, como ha dicho Tomás, el 8º número, que es el Harmonice Mundi, o Munduaren Armonía, de Kepler. Vendrán otros más. Yo tengo pensado hacer una colección más o menos de 16 números, hasta Boulez puede ser, y el siguiente será Descartes, el compendio de música de Descartes. Entonces, cuando empecé a investigar, me di cuenta que más o menos todos los especialistas estaban de acuerdo en decir que el primer texto que podría ser considerado como un tratado ya de música, filosofía de la música, no filosofía de la música, sino más bien de música, de armonía, era el libro de la compilación que se ha reunido en un libro de Aristoseno de Tarento, que es los elementos de la armónica. En griego, armónica no hace referencia a ningún instrumento musical de la armónica, sino que es una disciplina. ¿no? Es una disciplina como la aritmética, la geometría, la aritmética y la armónica, que se encarga un poco de las armonías y de todo esto. Entonces, bueno, los filólogos no se ponen de acuerdo nunca en los textos, en la ordenación de los textos, de las recopilaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es prácticamente el primer texto. Es un texto que aparece en el siglo III, porque como sabéis todos o algunos, Aristoseno de Tarento tiene su auge en el Liceo de Aristóteles. Pero para contaros un poquito más de todo esto, prefiero hacer primero una especie de antecedentes para que podamos situarnos mejor en la obra de Aristoseno de Tarento. Entonces, a ver si acierto. Sí, aquí hay una especie de esquema hereditario de teoría musical, vamos a decir así. Y claro, como siempre, todo empieza con Pitágoras. O sea, nunca dejaré de sorprenderme del trabajo que hizo Pitágoras, de las invenciones de Pitágoras, del genio de Pitágoras. Más allá de que sea una leyenda o no, yo creo que está bastante fijado que Pitágoras existió como un personaje histórico. Antes había algunas dudas, pero cada vez más se piensa que Pitágoras efectivamente existió y fue el genio que suponemos que fue. Bien, entonces voy a explicar un poquito este esquema de Pitágoras, Pitágoras de Samos. Entonces llega un momento, Pitágoras, que en la edad en la que hay que salir a ver el mundo, que sale y hace un viaje, como era bastante habitual en algunos que lo podían hacer y que eran investigadores, hace un viaje a Egipto y quizás también hacia Babilonia, llega hasta Babilonia. Llega con una carta. Entonces estaba en Samos dirigiendo el tirano Polícrates, y Polícrates le da una carta de recomendación para el faraón Amasis. Pasa allí unas temporadas, Pitágoras. Es probable que trajera desde allí, de Egipto o de Babilonia, algunas costumbres y ritos que luego implantaría dentro de su grupo de los pitagóricos. Vuelve a Samos después del viaje, pero hay unas desavenencias con Polícrates, probablemente porque Polícrates no quería implantar en Samos las ideas de Pitágoras, y entonces Pitágoras se va, y se va, como es bien sabido, se va a Crotona, que es donde se establece y prácticamente desarrolla allí sus principales teorías. Es una, vamos a decir, escapada a Crotona, no solo. Pitágoras va con un grupo bastante numeroso a Crotona, y hasta al final se establecen en Crotona con
yo no quiero llamarle secta, sino un grupo de en torno a 400, 500 personas en torno a Pitágoras que adquieren muchísimo poder, ¿no? Adquieren muchísimo poder, con lo cual hay luchas, hay enfrentamientos hasta que eso estalla. Hay leyendas acerca de este estallido, vamos a decir, contra Pitágoras y los pitagóricos por el poder que estaban adquiriendo en Crotona, y parece ser que incendian la sede o donde estaban los pitagóricos, mueren bastantes, se dice que Pitágoras logra huir con otros compañeros suyos que lo sacan de allí y lo salvan, pero luego hay auténticas historias peregrinas acerca de si desapareció y se retiró a otro sitio o si murió porque tenía que cruzar en su vida un campo de habas. Y Pitágoras, las habas es un alimento prohibido para los pitagóricos, entonces se quedó paralizado delante del campo de habas y por no atravesarlo vinieron, le cazaron y lo mataron. De todas formas, luego entraré un poquito en cuáles son las principales, aunque yo creo que más o menos todo el mundo lo sabe, cuáles son las principales aportaciones y las dificultades que ofrecen las primeras teorizaciones de Pitágoras sobre la exploración del terreno del espacio musical. Bien. Quiero decir solamente, antes de pasar a Filolao, que aunque hubo esta escabechina, vamos a decir, en Crotona contra los pitagóricos, no fue del todo definitiva o fulminante con los pitagóricos, porque si veis a continuación en Filolao, que nace 100 años después de Pitágoras, según las fuentes, bueno, más o menos, Filolao es de Crotona, es decir, que de alguna forma, y es pitagórico, quiero decir que algún grupo pitagórico todavía residió en Crotona, más allá de esa catástrofe que hubo o esa destrucción, ¿no?, del grupo pitagórico, algo resistió o algo quedó porque Filolao nació allí en Crotona, cosa impensable si hubiera sido una escabechina total, ¿no? Bien. Vamos un poco al terreno técnico, que no es tan técnico. Luego ya entraremos en cosas más técnicas. Pitágoras. Bueno, Pitágoras, evidentemente, con la leyenda también, dice que descubre las primeras proporciones y relaciones que relacionan el sonido con el número, la longitud de las cuerdas, etc. Todos ya lo sabemos, la leyenda del herrero, de la herrería, que escucha no sé qué, que esto suena como igual pero distinto, una octava, etcétera, etcétera. Lo más probable es que experimentaran en el monocordo y allí iban midiendo longitudes de cuerda y viendo las proporciones. Bien, eso ya lo sabemos todos. Entonces, Pitágoras advierte que efectivamente una nota muy especial con respecto a otra, que es la octava, pues está en la proporción de 1-2, o 2-1, mitad y doble. Y siguen investigando ahí y descubren pues, que la quinta está en la proporción de 2-3 y la cuarta, que son la diapente y la diatésaron, pues están en la proporción de 3-4. Y por ahora se queda ahí los descubrimientos de Pitágoras. Pero encuentran que para sacar el resto de las notas emplean un método que es un método que es obvio, pero que plantea dificultades, no plantea dificultades, sino que simplemente crea una especie de pequeña catástrofe, vamos a decirlo así, que no debería ocurrir en un tratamiento puramente matemático del sonido o de las proporciones del sonido. Y es el siguiente. Si hacemos un círculo de las quintas, imaginamos que empezamos por el do, ¿no? Do, sol, re, la, mi, si, fa sostenido, etc. Hasta llegar de nuevo al siguiente do, hay que completar un círculo de 12 saltos, de 12 peldaños. Y ahí se llegaría, en ese caso, pues, a la primera nota desde la que se había partido. Bien, esa relación, ese círculo de quintas ampliado hasta llegar a la siguiente nota, la progresión es simplemente la frecuencia de 3 medios, es decir, lo que es una quinta, lo elevamos a 12, es 12, sí, y entonces la cifra que sale de 3 medios elevado a 12 es 129,746, ¿vale? Es un número que sale así. ¿Qué ocurre? Que si hacemos este círculo, pero en vez de quintas lo hacemos de octavas, para coincidir con el círculo de 12 quintas, hay que hacer un círculo de 7 octavas, ¿sí? Pero el círculo de 7 octavas resulta que lo subimos el 2 a 7 y nos da 128. Claro, la diferencia es entre 128 y 129,746.
746. Para nosotros igual prácticamente inaudible o perceptible, es posible, podría ser. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahí aparece el error matemático. El error matemático. Si el círculo fuera perfecto, 12 quintas deberían equivaler exactamente a 7 octavas. Se llega a nuestro do de inicio, pero no es el mismo. ¿Qué ocurre? Que al haber este desajuste que se llama la coma pitagórica, que es de 1,013 aproximadamente, porque no se cierra, es un número irracional, al haber este desfase o este error matemático, el resto de las notas que se salen, que van saliendo de este círculo de quintas, do, sol, re, la, mi, si, fa sostenido, lo decimos ahora sí, al llegar aquí, claro, si nosotros empleamos, por ejemplo, el quinto salto, voy a ir un poco técnico ahora, si cogemos el quinto salto de la escala de quintas, del círculo de quintas, cogeríamos sol, re, la y mi. Si ese mi lo utilizamos en la notación moderna, vamos a decir, como tercera del acorde de do mayor, por ejemplo, es una tercera muy tirante, de tal forma que la tercera del do es muy tirante el mi, pero también el sol sostenido, que es la tercera del mi, quedaría muy tirante. Con estrictamente siguiendo el círculo de las notas producidas con el círculo de quintas, se produce una afinación muy compleja, muy complicada, muy tensa. No encaja bien, de alguna forma, con lo que se oye, con lo que los griegos oían en sus cantos. Bueno, esto no es tampoco esencial para lo que nos importa, pero bueno, está ahí. Y luego otro problema, es uno de los problemas que aparece, y claro, esto Pitágoras y los pitagóricos tenían absolutamente una fe inquebrantable en los números, en la racionalidad de los números. Pero claro, ven esta pequeña falla, y luego es con la falla. Bueno, Víctor, también tú ya lo has escrito alguna vez en el libro de Pitágoras, ¿no? Es decir, buscar la mitad de una octava no es ni la quinta ni la cuarta, y está ahí en medio un número irracional que luego se transforma en el diablo en música, famoso, ¿no? Pero ese es un error que está ahí, una falla que está ahí. Y otra falla es buscar la mitad de un tono. Es decir, con procedimientos exclusivamente aritméticos, con matemáticos, un tono es 9 octavos, no hay mitad exacta, no hay mitades exactas. Entonces se convierten ya en dos tipos de semitono que diríamos hoy, que uno es el menor, que se llama la lima, y luego es el semitono mayor, que se llama el apotome. Son términos que aparecen mucho luego a lo largo de todos los tratados musicales de Grecia, todos los comentaristas, ¿no? Entonces, se traza una línea de Pitágoras, marca estas primeras ordenaciones del territorio a explorar. Es decir, desde el punto de vista filosófico, vamos a decir, que el espacio a explorar, espacio musical, es infinito. Tanto por la extensión, es decir, podemos seguir elevando octavas y quintas hasta que, aritméticamente, hasta el infinito. Y dentro de intervalos, también infinitamente microintervalos, Javier, se pueden establecer hasta el infinito. Luego veremos que a Aristoseno esto no le interesa demasiado, pero ya lo veremos. Bien, entonces no quiero detenerme demasiado en Pitágoras, simplemente que marca estas pautas, marca estas primeras leyes, estas proporciones, pero con estas pequeñas fallas del razonamiento matemático. Bien, Pitágoras desaparece y aparece Filolao de Crotona. ¿Qué ocurre con Filolao? Que también después de otra revuelta en Crotona tiene que huir de Crotona y se refugia en Tebas, no Tebas la egipcia, sino una ciudad, una localidad italiana que está al sur, en Tebas. ¿Por qué es importante aquí en esta historia el Filolao de Crotona? No por sus teorías cosmogónicas, que también, por supuesto. Es el primero que dice más o menos, o de los primeros que dice que la Tierra no es el centro del universo, sino que gira en torno a un fuego central, la hipótesis del fuego central, y hay una antitierra para que todo encaje. Es el que primero, más o menos, el primero, no era Pitágoras ya, pero Filolao. ¿Pero por qué nos interesa aquí Filolao de Crotona? Él sigue avanzando un poquito en las investigaciones pitagóricas y, bueno, descubre la escala diatónica y les va dando notas, va dando razones de una escala, pues dos tonos, un semitono, tono, tono, semitono, etcétera, etcétera. Pero aquí nos interesa por una cosa, Filolao de Crotona,
porque es el primer pitagórico que escribe. El primer pitagórico que escribe las cosas. No tenemos nada de Pitágoras porque ni Pitágoras ni los pitagóricos escribieron nada. Era prohibido, estaba prohibido. Él sí escribe. Y luego vamos a ver cómo la historia se vuelve curiosa. Entonces, Filolao de Crotona nos interesa aquí en esta cuestión porque sigue la rama pitagórica, de investigación pitagórica, añade cosas, os puedo mencionar algunas de las cosas que aporta, pero tampoco quiero detenerme demasiado. Más allá de este sistema no geocéntrico que acabo de mencionar, pues lo que sacan son las proporciones numéricas que he mencionado antes, la octava, la quinta, la cuarta. Ahora sabemos por qué él lo escribe. El tono, que es el tono o el epogdon, explica la diferencia entre la cuerda y la cuarta, la diesis, el calcular matemáticamente el intervalo que queda cuando restas dos tonos de una cuarta, es decir, lo que llamamos un semitono diatónico, aproximadamente la proporción 256-243, siempre aproximadamente. Bueno, y aquí hay algunos fragmentos que están recogidos en varias fuentes, de Stoveo del siglo V, o Diels Krantz también tiene algunos fragmentos de Filolao. Aristóteles también se refiere a él cuando en la metafísica y en el Decaelo detalla la teoría del fuego central, etcétera, etcétera. Y luego, como siempre, en Diógenes Laercio, en fin. Y hay una anécdota que está aquí de acuerdo con todo esto, es una anécdota muy interesante que tiene mucho interés. Y es que Filolao de Crotona, como he dicho, es el pitagórico del cual quedan fragmentos escritos. Seguimos abajo y vemos que Filolao tiene una relación con Arquitas de Tarento y Platón. Bien, con Arquitas de Tarento, obviamente, porque Arquitas de Tarento es pitagórico, Arquitas de Tarento es una persona interesantísima. Es un estrategos de Tarento, está en el gobierno de Tarento durante bastante tiempo, más del que estaba establecido por las normas, porque era un buen gobernante. Y entonces sigue la filiación pitagórica de Filolao. La relación con Filolao y Arquitas es esa, es simplemente la filiación pitagórica. Es muy probable que Arquitas y Filolao se conocieran, o en todo caso familiares de Filolao conocían a Arquitas de Tarento. Y Arquitas de Tarento es importante sobre todo por su relación con Platón. Si os fijáis en las fechas, son prácticamente coetáneos. Y entonces hay muchas historias sobre Arquitas. De Arquitas de Tarento se dice que él es probablemente el modelo del rey filósofo de la República. Es probablemente el pitagórico, más o menos, que enseñó a Platón, de alguna forma lo introdujo dentro del pitagorismo. Y también es interesante porque se dice que Arquitas de Tarento, cuando Platón, que es apresado, yo no sé qué forma de apresamiento sería, que simplemente sería una retención en Siracusa con Dionisio II, Arquitas de Tarento interviene para salvar a Platón. Se dice que pagó una cantidad de no sé cuánto y tal. Yo creo que simplemente Arquitas de Tarento se presentó allí con su fuerza, era un militar, y dijo, oye, sacado de aquí, si no, te armamos una escabechina total. Entonces, Arquitas de Tarento y Platón se hacen muy amigos y Platón le pide a Arquitas que consiga los textos de Filolao, de Crotona, a los familiares de Filolao. Parece que varias fuentes coinciden en subrayar el hecho de que pagó una suma extraordinaria, Platón, para conseguir los libros de Filolao de Crotona. De tal forma que al conseguir estos libros, Platón, según Aristoseno y otros, a ver si los encuentro, que lo tengo por aquí. Lo voy a pillar, está por aquí cerca. Sí, hay Aristoseno, entre otros, y otros pitagóricos, Sátiro el Peripatético, en fin, gente así, no muy conocida, dicen que el Timeo de Platón es la obra de Filolao, más o menos. Como que era un plagiador, Platón como un plagiador del pitagórico Filolao. El Timeo,
que el Timeo sea una simple traducción, una simple reducción de los textos de Filolao, tampoco tiene mucho sentido. Platón sí que estaba imbuido de las ideas pitagóricas, es considerado prácticamente un pitagórico al final, en su academia, eso ya lo saben, etcétera, etcétera. Bien, pero tampoco me voy a detener aquí. Bien, esta historia, esta relación de Arquitas de Tarento y Platón es interesante. Y después veis ahí unas flechas que tengo, en alguna tengo duda, que es la flecha que va de Arquitas a Aristoseno, no hay ninguna duda. El padre de Aristoseno era de Tarento, obviamente, los dos son de Tarento, conocía a Arquitas de Tarento, no me acuerdo ahora el nombre del padre, pero ya me saldrá. Y la filiación es clara. El padre de Arquitas, perdón, de Aristoseno, no me acuerdo el nombre, bueno, es igual, viajó a Atenas y estableció amistad con Sócrates, el padre de Aristoseno. Y entonces es la vía para que Aristoseno vaya a Atenas. La duda, que todavía no se ha aclarado mucho, no se ha aclarado, es, si veis las fechas son un poco complejas, pero bueno, podría ser. Se dice que Aristóteles entró en la Academia de Platón con 17 años más o menos. Aristoseno de Tarento pudo también haber estado en la Academia de Platón y coincidir allí con Aristóteles. No se sabe muy bien. Pero el caso es que Aristóteles se desgaja, como sabéis, de la Academia de Platón, funda su liceo y Aristoseno inmediatamente entra a formar parte de la cuadrilla del liceo de Aristóteles. Deja a un lado el pitagorismo y se convierte más bien en un aristotélico. Bien, buscando entonces yo los textos para poder traducirlos al euskera y hacer una especie de colección de filosofía de la música, he dicho antes que el primer texto se considera el de Arquitas de Tarento, los Elementa Armónica o Armónica Estoigeia, pero yo me di cuenta que en un texto no demasiado comentado, pero me parece muy interesante, que esos son los Prolemata de Aristóteles, pseudo-Aristóteles, Aristóteles, obviamente son escritos dentro del liceo, dentro de las investigaciones del liceo. Ese libro aparece como un libro de investigación, es un libro que tiene... Se ocupa de temas muy diversos sobre la medicina, la alimentación, la respiración, el canto, etc. Entonces yo me di cuenta que en ese libro publicado como tal, como Prolémata de Aristóteles, había dos secciones muy claras, muy diferenciadas, una sobre el canto, pero desde el punto de vista incluso práctico, de por qué es bueno cantar, por qué en invierno que se canta de forma distinta que en verano, cosas así, con la edad por qué cambia la voz, cosas muy prácticas, casi es un curso de higiene vocal. Y luego hay otro apartado, otro párrafo sobre ya cuestiones más técnicas acerca de cómo se distribuye el territorio espacial de la música. Entonces, me di cuenta de que de ahí podía salir un tratado, y lo hice. Y el número 1 de la colección no es el texto de Aristoseno, que es el número 2, sino que es ese texto, los reuní yo los textos en un volumen y queda perfectamente coherente, que es Aristóteles, Prolémata, acerca del canto, de la voz y sobre la música. Ese fue el primero. Pero reconociendo que no creo que haya ninguna edición en ningún otro idioma que haya reunido. ¿Sabes tú, Elena, si hay alguna edición en francés? Creo que no, en los que se haya salido como un ejemplar único las teorías musicales del Prolémata de Aristóteles. No me estuve mirando y no vi ninguno. Hay uno en euskera ahora, si queréis. Está por ahí. Vale, entonces vamos directamente ya un poco a la cuestión de Aristoseno de Tarento. Acabo de decir que entra en el liceo con Aristóteles, tiene mucha importancia, es un personaje de mucha relevancia. Los párrafos que acabo de mencionar de los Prolémata de Aristóteles, probablemente estaba él detrás de ellos. Creo que era la gran autoridad en cuestiones musicales del liceo, sin ninguna duda. Y muy respetado por todos los colegas y por los alumnos. Incluso se dice que quedó algo dañado cuando Aristóteles cede el liceo a Teofrasto y no se lo ofrece a él. Y hay algunos momentos Nunca habla mal de Aristóteles, Aristoseno. Se dice que produjo unos 400 o 500 libros, no ha quedado nada, han quedado dos
piezas, que son los elementos de la armónica y elementos de la rítmica. Pues no ha quedado nada más. Debió de escribir muchas biografías sobre Pitágoras, sobre Platón. No ha quedado nada. Bien, vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante porque el tiempo va para adelante también y esto tiene que ir para adelante. Los elementos de la armónica, el libro, los principios, igual principios es demasiado fuerte. Las ideas fundamentales son sobre todo tres. Hay una primacía de la percepción sensible frente a la razón matemática. Es decir, esto es, si queréis, elemental. Pitágoras va por un lado, las razones matemáticas van por un lado, pero la percepción sensible va por otro lado y es la que juzga al final cuáles han de ser las consonancias, las disonancias y cómo tienen que practicarse la música y en función de qué interválicas y cosas de estas. Entonces, el oído es el juez, no la razón matemática. Bien, claro, es una posición claramente antipitagórica, obviamente. Al comienzo del libro de los elementos de la armónica, en un estilo muy aristotélico, da un repaso a las doctrinas que más o menos trataban acerca de la música en la Grecia antigua. Y ahí prácticamente se dirige a dos contrincantes en este sentido, que son los pitagóricos, obviamente, pero también los armónicos. Habla mucho de los armónicos, es decir, de aquellos que se dedicaban a la armonía, que sin ser pitagóricos, pues se empeñaban sobre todo en la música práctica, en cómo afinar los instrumentos, cómo, etc. Eran los armónicos. Y entonces, en un estilo, insisto, aristotélico, echa en falta, Aristoseno dice, no ha habido ningún rigor, no ha habido ninguna explicación, no ha habido ningún estudio sistemático acerca de todos estos conceptos que se utilizan de intervalo, de nota, de quinta, de octava. No hay. Falta una ciencia de la armónica. Falta. Como Aristóteles busca también una ciencia de la armónica. Y entonces, en esa crítica a los armónicos y a los pitagóricos, él va estableciendo una serie de elementales, principios elementales, lo que podríamos decir que el primero es este. Es decir, una separación muy fuerte con respecto a los pitagóricos y diciendo, no, el juez aquí quien tiene que decidir cuáles son las estructuras que hay que utilizar es el oído, no es la razón matemática. Bien, umbral del canto humano. Desde un punto de vista, como he dicho antes, pitagórico, el terreno a explorar es infinito. Desde el punto de vista del canto humano, no. Hay unos límites. Y son los límites prácticos que le interesan a Aristoseno analizar. Entonces, hay una limitación del continuo espacial a explorar y hay una imposibilidad de entre otras cosas, porque hay una imposibilidad de una ciencia de lo infinito, como dice Aristóteles, siguiendo las directrices metodológicas de Aristóteles. Bien, entonces él acota el terreno de investigación pues, a un par de octavas, que es un poquito donde se desenvuelve el canto humano. Y en la Grecia antigua seguramente menos, pero en fin, más o menos luego ya veremos esta acotación cómo la hace. Y la última es una diferencia más o menos trivial entre canto y habla, cuando dice que el canto es cuando la voz es discontinua, discreta, y el habla es una voz continua. ¿Qué quiere decir aquí? Que nosotros cuando estamos hablando normal, como yo estoy hablando ahora, pues, hay una especie de jarioa, va fluyendo las notas, pero no estamos cantando, estamos hablando porque no nos detenemos en ninguna. Vamos diciendo frases, vamos diciendo palabras, y viendo las palabras vamos pronunciando sílabas sin detenernos. Ahora bien, si nos detenemos, claro, pues la única forma de detenerse es detenerse en una sílaba. Entonces, si estás hablando y te paras en una sílaba, empieza a aparecer una diferencia que parece que ya es el paso siguiente al canto. Entonces, esa detención en una sílaba está muy... O sea, no hay que hacer ningún esfuerzo para que nos demos cuenta que esa detención en la pronunciación de una sílaba ya no es un fluir continuo como la voz hablada, sino que se detiene en ciertos grados. Entonces, al detenerse en ciertos grados, aparece la diferencia con el canto. Unos grados que luego se convertirán en notas, etc. Bueno, es una cosa bastante elemental. Seguimos para adelante.
referencias, fuentes, si que alguien quiere mirar las referencias sobre Aristoseno, no en general, sino hay referencias, se encuentran en Vitruvio, veis ahí en Ptolomeo, Arístides Quintiliano, Pseudo Plutarco, Diógenes Laercia, Ateneo, Porfirio, Cicerón, bueno, y son las principales fuentes antiguas. Los manuscritos más antiguos que se conservan son los códigos venecianos construidos, como todos sabemos, ¿no? Y si queréis meteros en estas cuestiones, no solamente Palistoceno, pero especialmente Palistoceno, están los clásicos de Carbonjean, el texto de Macrán es muy interesante también. Rosetta da Ríos hizo un trabajo muy importante de fijación del texto. Andrew Becker es un clásico, el Greek and Musical Writings. Y después Francisco Javier Pérez Cartagena, que es un trabajo excelente, quizá el mejor trabajo que he leído yo sobre Aristoseno. Es de la Universidad de Murcia, Paco, y hizo una tesis doctoral sobre Aristoseno, creo que fue en los 90, 94, por ahí, y esa parte de ese trabajo de tesis está publicado ahora dentro del volumen Métrica de Gredos, se encuentra la traducción, pero es un trabajo excelente, yo le he chupado un montón de cosas a este trabajo de Javier Pérez de Cartagena. Bien, estas son las fuentes, tampoco hay que decir muchas más y si queréis luego ya seguiremos. Bien, vamos a empezar ya en la cuestión técnica. El esquema o la estructura elemental del canto griego es el tetracordo, 4 cuerdas. ¿Por qué? Yo qué sé. Probablemente porque el paso este que yo más o menos he escenificado aquí del canto, o sea, del habla al canto, seguramente ocurrió a raíz de que ciertas oraciones o plegarias pues se hicieran en una especie de melopea agustiniana, como Agustín García Calvo nos hacía aquí, y entonces los dioses, sed conmigo, ese tipo de cosas. En ese tipo de canto o precanto, de invocación, se subrayan algunas sílabas, se detienen en las sílabas y probablemente el umbral, pero eso es una conjetura mía, un umbral muy estrecho de interválica y en todo caso todos los analistas y todos coinciden en decir que el tetracordo es la base de la estructura del espacio musical. Un tetracordo, 4 cuerdas. Y entonces Aristoseno es el primero que hace una especie de ordenación de estos tetracordos. Yo lo he puesto en notación moderna para que nos entendamos un poquito todos. Hay un tetracordo que es el grave, vamos a decir, o baris, que es el diatónico, que es el que conocemos todos, y suena así. ¿Vale? Típico. Es el que más éxito tuvo. Hay más tetracordos. Aristoseno, insisto, la primera clasificación de tetracordos griegos es la de Aristoseno. La siguiente es el cromático. Fijaros bien, os doy un poco de tiempo para que miréis las notas. Volvemos al primero, ¿vale? A ver si lo hago bien. Diatónico, ¿vale? Vamos ahora a ver el cromático. Ya lo veis en la escritura dónde está el cambio, ¿no? Pero suena así. Sutil. Pero es un cambio, es un estilo, es un género que se utiliza. Y ahora viene el endiablado. El endiablado porque decía Aristóteles, le dice a los armónicos prácticos, si solamente os dedicáis a este género, el que viene ahora, que es el más complicado de todos y el que no tiene ningún futuro, y efectivamente no tuvo ningún futuro. Perdona. Gracias. ¿Qué es el enarmónico? El enarmónico, a ver quién lo canta. ¿Veis? Fijaros primero las notas. No hay notación para el moderno, he puesto una flechita. Un poco menos. Un poco menos. Ahora lo vais a ver. Bueno, por cierto, este maravilloso PowerPoint lo ha hecho mi hija, Cecilia, que es una máquina para esto. Entonces, ¿queréis oír cómo suena esto? Es muy difícil para nosotros. Muy difícil. Escucha, Mauricio. Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar todos. A ver si lo hago rápido y así lo escuchamos rápido, ¿vale? Venga, ahora. Vale, ese es el diatónico. Ahora el cromático.
¿vale? Y ahora en el armónico, cuidado. ¿Cómo se puede hacer un tema sobre esto? Es difícil. Bien, aquí un tetracordo es el grave, estamos todos en la tesitura más o menos grave. Esto no da, en tiempos ya de Aristóseno, por supuesto, ya la lira de 4 cuerdas no se utilizaba, ya era algo más complejo. Se utilizaba una lira ya de 7 cuerdas, 8 cuerdas a veces. Ayer, leyendo el libro de Tomás, hojeando el libro de Tomás, encontré un dato que lo tenía un poco olvidado, y es, efectivamente, puede ser que en el origen o sea, las liras fueran de 4 cuerdas, pero luego, claro, hubo modificaciones, hubo complejidades, y Terpandro añadió unas cuerdas hasta llegar a 7. Esto provocó discusiones fuertes, hasta tal punto que en Esparta fue prohibido, lo expulsaron de Esparta a Terpandro y públicamente cortaron las cuerdas sobrantes de la lira, ¿eh? Además con un castigo severo de expulsión. No queremos aquí, cosa que se traduce luego en los textos de la República de Platón, cuando condena la excesiva complejidad y la poliarmonía de las cosas. Bien, vale, este es el tetracordo griego, pero con esto no les valía a los griegos para plasmar su música. Hay que unir otro tetracordo más agudo, que vaya hacia arriba, ¿de acuerdo? Pero antes de eso, vamos a escuchar sobre estos 3 tetracordos, estos 3 géneros, perdón, el diatónico, el cromático y el enarmónico. Vamos a ver, me parece un vídeo muy bueno, que lo encontré, si os fijáis, tiene una lira de 7 cuerdas, ¿de acuerdo? Y entonces os vais a fijar que va a tocar piezas en el género diatónico, luego en el cromático y luego en el enarmónico, pero sin embargo siempre le añado una cuerda de más. Esa cuerda es la cuerda añadida o proslambamenón, que se añadía precisamente para más tarde poder formar una octava. Ya lo veremos, ¿eh? Primero escuchamos que es muy interesante. Vamos allá. Es un poquito largo, pero yo creo que se hace agradable y corto. Ella lo explica en inglés, pero muy fácil. Creo que se entiende muy fácil. Uy. ¿Tengo que ir aquí a algún sitio para...? Esto es un vídeo de YouTube. Le estoy dando aquí, pero no... ¿Eh? Bueno, si no, no pasa nada. No. Yo lo he probado y funcionaba. Pues es que no tiene... No está... Es una imagen, no tiene... Sí tenía. Pues, ¿tienes el pen en el otro...? No tengo el pen aquí. Bueno, sí, lo buscar si quieres en... Sí, búscalo, por favor. Si dura mucho, pasamos de esto, ¿eh? Si la búsqueda... a mí me funcionó ayer, ¿eh? En todo caso, hay que decir que, como podéis ver desde el comienzo, el análisis del territorio, del espacio musical es complejísimo y muy técnico, ¿no? Sí. Vale, perfecto. ¿Está desde el comienzo? El diatónico. ¿Cómo se oye?
en un sol mayor y cosas de estas. Seguimos aquí entonces. Bueno, es interesante, ¿eh? Sí. Es curioso que no. Que se ve que no. Qué raro. Vale. Antes hemos visto un ejemplo del tetracordo grave o varius y se le añade otro tetracordo por encima, que sería el osis, tetracordo agudo. Podemos traducirlo a mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, y ahora es ningún problema en el diatónico, en el cromático. Es lo mismo que antes, fue transportado una cuarta. Y el armónico. Vale, las bases. Pero hay que unir estos dos tetracordos. Entonces, como os dais cuenta, en los tetracordos hay dos notas fijas, que son, no me acuerdo exactamente cómo se pronunciaba, que son las notas fijas, que son la grave y la aguda, que son las epogdoi, estotes, notas fijas, y luego están las del medio que van variando, las epogdoi kinoumenoi, móviles. Y esa es la base de toda la estructura. Ahora bien, hay dos formas de unir los tetracordos, el grave y el agudo. Una es compartiendo una nota, sería una conjunción o sinemenon, y la otra sería una disyunción, no comparten nota, que sería la diazeugmenon.
En el género diatónico, cuando comparten una misma nota el tetracordo grave y el tetracordo agudo, pues sale esta escala. Lo repitamos. La parte de aquí, toda aquí a la izquierda. De aquí ha salido el género diatónico por conjunción, ¿no? Ya que prácticamente tenemos una octava. Se le añade una nota del proslambamenón y tenemos una octava. En el género diatónico puede producirse también una agrupación, pero con la disyunción diateumenón, que es que no comparte ninguna nota en el centro, ¿de acuerdo? En el de la derecha, como en el de vuestra izquierda, veis, sí, do, re, mi, que es el agudo de un tetracordo grave y el hipateo o base del tetracordo agudo. Aquí no hay nota en común, cada cual se añade y se llega a la octava sin ningún tipo de proslambamenón o nota añadida. Suena así. ¿De acuerdo? Lo repito para que se nos quede un poquito. Bien, entonces aquí tenemos el género diatónico en sus dos tipos de conjunción de tetracordos. Si alguien quiere derivar los otros géneros, le escucho. ¿Cómo sería, por ejemplo, la conjunción en el género enarmónico? Perdón, cromático. ¿Qué notas tendríamos que poner ahí? ¿Os acordáis? No. Sí, venga, miren. ¿Sí? Sí. Mi, fa, fa sostenido, la. Muy bien. Bueno, y así se pueden derivar fácilmente las... ¿Ser? Sí, sí, sí. Bien, pero son detalles técnicos, ¿no? Bueno, de todas formas, todavía esto no es suficiente para formar la estructura final de la música griega, antigua griega. Hay que unir todavía más tetracordos por arriba. Entonces, para formar el... ¿Perdona? Cuando se hacía... Sí, perdón. Sí. Cuando se hace la conjunción o la disyunción, la unión de tetracordos, el diatónico con el diatónico, el armónico con el armónico y el otro también. El sistema perfecto mayor se forma con los tetracordes 1 y 2 que hemos visto ahora, más el añadido de la nota proslambamenón, que suena una nota aislada, pues nuestro la sería, ¿no? Ya está, no hay más que decir. Y esto se le añade el tetracordo grave, ¿eh? Es el tetracordo hipatón, que es hipatón es el grave. Entonces, ahí están las notas. El proslambamenos es la nota añadida, el hipate hipatón, la más grave, del tetracordo inferior, luego la peripate hipatón, que es la nota que está junto al hipate, porque las dos del centro son móviles, y luego el re es la licanos hipatón, es decir, la que se toca con el dedo índice, que es lícanos, en griego, licanos. Y luego la más aguda, la hipate meson, que es la compartida con el tetracordo central cuando es por unión por sine menor. ¿De acuerdo? ¿Suena así? Y empezamos con el tetracordo del medio, meson. Donde hemos dejado el anterior, seguimos. Y así vamos para arriba. Estos dos son los primeros tetracordos y el siguiente son otros dos más agudos todavía. Bueno, esto es todo junto. Tetracorde hipatón, tetracorde meson, en el género diatónico. Y el tetracorde diateumenón se formaría así, porque no comparten. Se añadiría en el tetracorde hiparbolaion y el total... ¿Sí? Y por último, el sistema perfecto mayor, ya puesto todo en una pantalla, que sería desde el tetracorde hipatón grave, pasando por el meson, pasando por el diateumenón y llegando al hiperbolaion, el más agudo, con los nombres de las notas. No tiene ningún interés más que técnico. Si alguna vez leéis por ahí cosas de estas, pues saber a qué se refiere, qué tipo de estructura. Y este es el umbral y este es el espacio analizado por los primeros analistas griegos, tratadistas
la música, ¿no? Este es el recorrido, este es el terreno más o menos con el que funcionaban los griegos, ¿no? Lo único que me queda añadir es que es un trabajo extraordinario el que hicieron estas personas, estas gentes. En el caso de Aristoseno, Aristoseno o Aristóseno, ya no sé cómo se pronuncia, partiendo simplemente de una práctica y de unos pocos elementos teóricos heredados de los pitagóricos. El trabajo es un trabajo tan sólido, de una base tan sólida, que luego esto llega hasta el siglo XVI, XVII. O sea, se sigue manteniendo este tipo de estructura, obviamente con todas las alteraciones que queráis. Y dentro de la historia de los tratados, vamos a decir, musicales de la antigüedad, está este tratado, por supuesto. Hay otros tratados menores, diría yo, pero bueno, tienen su interés. Y luego está el gran tratado de Ptolomeo, la armónica, que comenta el sistema de Aristoseno y el probable sistema de Arquitas, que antes lo hemos mencionado, pero no. Y luego llega ya la edad clásica, se cierra con el de música de Boecio, que es una recopilación de todos estos grandes tratados, y luego ya viene otra cosa. Ya viene Kepler con sus armonías, Descartes con sus análisis primordial y ya cambia de estatuto. Bien, no sé, si hay alguna pregunta, yo creo que es un buen momento para hacerlo, si nos queda tiempo, que no sé qué hora es. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, como no vamos demasiado mal de tiempo, de momento, las preguntas creo que son pertinentes. Javier quería hacer una, además. Sí, muy interesante, Gotzón. Vamos a ver, dos cosas. ¿Cuándo das por constituido ese sistema musical griego? ¿Precisamente con Aristoxeno? Porque esto va, tú mismo has mostrado que va evolucionando, ¿no? Sí. Y se va haciendo como sea, encajando en un sistema, ¿no? Sí. Y a mí eso me interesa enormemente cuando el sistema se da por constituido y como canónico. Por así decirlo. Nunca se cierra, ¿eh? Hay que decir, hay distintas ordenaciones, pero la base de la ordenación sobre la que todos los tratadistas actúan es esta base, la base de Aristoseno. Lo perfilan todavía con más detalle y con más análisis y más Ptolomeo en la armónica. Luego hay otros tratados menores, el canon de Jesús. ¿Los elementos de quién es? Los elementos de Euclides. Hay un canon de Euclides, hay un pequeño texto, hay otros de Nicolás de Gerasa y cosas de estas, pero yo creo que los más interesantes son la armónica de Ptolomeo, y si quieres ya cerrar del todo, con toda la recopilación, es la de Boecio. Ahí se establece ya como definitivo. Ya a partir de ahí no hay prácticamente tratados que hablen de esta configuración de tetracordes y modos y todo esto. Bueno, una cosa que se me ha olvidado comentar es que a partir de la última, no sé si irá hasta allí, voy a retroceder, que no está tan lejos, sí. A partir de esta configuración del sistema perfecto, el sistema perfecto que solamente lo he puesto con el género diatónico, hay otros dos, como veis. A partir de aquí nacen los famosos modos griegos, el frigio, el misolidio, el dórico, etc. ¿Y en qué consiste la diferencia? En que unos parten de un lugar, de una nota, imaginemos el la, si, do, re, mi. Este sería, por ejemplo, de aquí podría salir perfectamente un modo dórico. Si queremos que salga otro modo, no me lo sé de memoria, pero el frigio, pues en vez de partir del la, si, do, re, mi, partiríamos del do. Do, re, mi, fa, sol, la, y saldría otro género, o sea, otro modo. Era lo único que se me había olvidado decir, que los modos estos que solemos leer muchas veces en Platón mismo, y es que dicen que el modo frigio es demasiado superficial para las ceremonias y no sé qué, y este otro, sin embargo, es muy laxo y dado a la borrachera o a la fiesta y tal, y no nos conviene y tal. Nacen de elegir dentro de este sistema perfecto mayor, elegir
desde dónde comienza el esquema, porque cambia mucho. Las notas aquí no lo he mencionado, pero la importancia de las notas no es su orden, o sea, no es que aparezcan así, sino que es la función que cumplen. Una nota, por ejemplo, el mi puede cumplir una función de hipate mesón, pero puede ser también una hipate hipatón para el siguiente, como ahora mismo. O sea, lo importante de las notas es qué función cumple. Un mi que es nada. Una nota mi puede ser una tercera, puede ser una dominante, puede ser subdominante, puede ser lo que sea, ¿no? Esa función, también he olvidado comentar, ya aparece también en Aristóteles. Sí, lo segundo es más bien una sugerencia. Vamos a ver, que encaja con lo que estás diciendo ahora mismo. Yo, como sabes, trabajo con inéditos de Ortega y una nota de trabajo de Ortega inédita que he transcrito dice que el nombre hipotenusa proviene de la cuerda mayor de arpa egipcia con que apercibieron los pitagóricos el lado mayor del triángulo rectángulo. Chapeau. Esto es magnífico. O sea, Magnífico. yo te voy a preguntar por el arpa egipcia, porque claro, entonces resulta que un término tan canónico que todavía usamos, que es hipotenusa, resulta que proviene del arpa egipcia y esa es la cuerda más larga. Del No es arpa descabellado, egipcia. no es descabellado pensarlo. Bueno, y no lo has estudiado esto, No, ¿no? no. Pues te tienes que centrar en el arpa, deja la lira y pasa al arpa, claro, ¿no? Al arpa egipcia. El arpa ya es muy moderna para mí. música moderna. La lira es demasiado canónica, demasiado helenista. Exactamente. Tenemos que ir a Egipto, No, pero el pueblo Es que es apolínea, claro, utilizaba es las apolínea, chirulas. claro. El pueblo tocaba las chirulas, los pastores, como dice Platón. Los refinados tocaban la lira, claro. De todas formas, para lo que tú has preguntado, yo creo que es que lo que hay que decir es que Aristógeno, yo digo Aristógeno, porque Sí, bueno, sí. Es que si decimos Aristógeno hay que decir Aristóteles también. Sí, pero hay gente que dice Heráclito y otros Heráclito. Pero eso es la eterna discusión sobre los esdrújulos o no. Por eso no le pongo la tilde. Cada uno que ponga. Bueno, yo digo Aristógeno y de acuerdo. Y Gozón dice Aristógeno. Creo que su principal virtud, y no sé si lo digo mal, es que es capaz de sistematizar el sistema pitagórico, que no lo había sistematizado nadie hasta entonces. Y que además nos lo cuenta Arquítas, porque es que Pitágoras no nos contó nada, no escribió nada. Sí, es cierto. Lo que pasa es que partiendo de principios completamente contrarios a los pitagóricos. Sí, esto es solo un comentario de amistad. Me emociona el ver la familiaridad con la que te manejas en esa secreta tribu pitagórica en la que parece ser uno de ellos. Un poco sí, Y en segundo lugar, los secretos los sigues tú custodiando y de cuando en cuando aparece alguna... Te he asociado a una persona que admiro profundamente y que le gustaría conocerte. Es Peter Burgar, que es el gran historiador de la antigüedad tardía, que escribe, entre otros, su gran monografía sobre Agustín de Hipona, que acaba de editar Taurus, 800 páginas, donde hay memorables anotaciones musicales. Sí, tiene un tratado a la música. Sí, efectivamente. Y hay una tarde en la que dice, hoy que estoy un poquito cansado, me voy a quedar en la biblioteca para ver qué escriben los jóvenes romanos. Entonces, pasearse por el cuarto y principios del quinto, con grandísimas innovaciones alejandrinas, es introducir, y transcripciones egipcias, por supuesto, es introducir una variedad dentro del post-clásico griego a efectos musicales de grandísimo interés. Y Agustinus, más ya atento a una música interior, que a veces es silencio, suscribe otro tipo de escrituras que, como sabes, comentará hasta Rousseau en su nota después de Confesión, vuelve a tratar el tema de las confesiones. Pero admirable tu familiaridad con la tribu pitagórica. Hay que trabajar, hay que leer. Yo ya estoy tranquilo, ¿eh? Yo ya estoy tranquilo. No, es una anécdota tonta.
me ha ocurrido, no sé si se acordará, miren, nos llamaban los pitagóricos. No, los que más o menos. Creo que no. Buenos días, muchísimas gracias. Buenos días, Gotzón. Buenos días a todos. Muchísimas gracias porque trazas la tensión de la música hasta nuestros días, entre pitagóricos y aristosénicos, aristócenos, perdón. Hay una cosa que creo muy importante entre esta tensión, es una concepción, digamos, teórico-abstracta de la música, que son los pitagóricos, y otra, la de la aiestesis, que es la percepción sensorial, la de los intervalos, ¿no? Ahí incidía, por ejemplo, Luigi Nono en ese espacio enarmónico que no es solamente esos 48 cents, sino en un espacio infinito de microintervalos, de posibilidades, ¿no? Esa es la gran diferencia de pensamiento, ¿no? Ese color es un microintervalo que puede ser agrio, que puede ser dolce, que puede ser duro. Y, bueno, esa es la gran tensión que atraviesa toda la historia de la música, desde una concepción, digamos, teórico-abstracta a una concepción de la música como percepción auditiva y como memoria. Gracias, porque eso es lo que introduce Aristóteles de Tarento, discípulo de Aristóteles. Sí, eso es clásico, es así, o sea, pero eso es la influencia de Aristóteles, ¿eh? O sea, es completamente es aristotélico 100%. O sea, cuando Aristóteles entra al liceo, pues, se une ciegamente a Aristóteles y es el gran entendidor, el gran entendido de música en el liceo. Estoy absolutamente convencido. Último apunte buscado. Es Píntaro. Es Píntaro, el padre de Aristóteles. Muchas gracias. Nada, gracias a ti. En realidad, digamos que la gran diferencia de un pitagórico como era Pitagórico inicialmente, Aristóteles, con la posición inicial de Pitágoras, es que a Pitágoras le interesa describir cómo funciona matemáticamente la música. Obviamente. Mientras que a Terpando lo que le interesa es qué se oye, que no es lo mismo. Aristóteles también, ¿eh? A Terpando no, Aristóteles querías decir. Luego a Terpando, por supuesto. Y a Terpando es el hereje. Sí, es el hereje. Eso, a propósito de eso, muchas gracias. Sale. Y perdona porque te he interrumpido antes cuando estabas hablando. Que está muy bien. Pero es que a ver, como estaba participando, me entusiasmó. Tenemos la costumbre de venir aquí, soltar. La idea es un encuentro. O sea, Bueno, la cuestión era al hilo de esto mismo. Si estaba escribiendo aquello que había aprendido y que sabía que algunos lo habían teorizado, pero claro, él está escribiendo sobre lo que oye. Aristóteles no dice. Sí. Entonces, el enarmónico pensaba que el enarmónico de siempre había pensado que eso era como una especie como para conciliar el cromático y el diatónico, es decir, precisamente esa diferencia que hay, pues que era como una especie de conciliación de eso, pero ¿eso es lo que se oye? O sea, en ese momento eso está usándose. Seguramente sí. Sí, porque el problema es, claro, que aquí hemos hablado más. Yo no he hablado de esto porque se va largo, se va largo, pero la influencia de la música oriental en la música de la antigua Grecia está presente, seguro, y esa especie de... Mauricio ha dicho que dentro de los microintervalos hay cuartos de tono de varios. Sí, claro. De varios, duro, tal y cual. Pero ahora, llega un momento en que si vas introduciéndote cada vez al más micro, hay un momento en que la percepción se va. Pero esta todavía yo creo que ellos la podían dominar. Sí. La podían dominar. Creo que Es sí. difícil. La base, del que hemos hablado menos, son los modos. Sí, los modos. Los modos nacen de todo esto.
pero funcionan de otra manera porque también se oye. Sí. Y Golson, una última cosa que es una duda común en nuestro grupo. ¿Crees que no heredó el liceo porque era músico? ¿Perdona? ¿Crees que no heredó el liceo porque era músico? Al músico no se le va a dar una semejante responsabilidad jamás en la vida y en toda la historia lo hemos visto, ¿no? Yo que soy pitagórico, te diría que yo creo que había otras razones. No sé, hay personas que valen para unas cosas y otras que son... Pues, seguramente Teofrasto era más institucional, más institucional. Tendría más cercanía con Aristóteles. Está quieto. No lo sé. Tenemos que cortar Vale. aquí porque tenemos que continuar con Homero francés.